Dentro de Tocorón, las autoridades encontraron una ciudad construida dentro de la prisión. La noticia llegó desde el sur de Venezuela, lejos de las grandes ciudades y de los lugares donde durante años se intentó encontrarlo. En una zona minera del estado Bolívar, una operación conjunta entre fuerzas venezolanas y estadounidenses terminó con la muerte de Héctor Rustenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, el hombre que pasó de ser un recluso a dirigir una de las organizaciones criminales más expansivas de América Latina. Según la información oficial, el operativo se desarrolló con apoyo tecnológico e intercambio de inteligencia entre ambos países. La escena marcó un hecho inédito: la cooperación pública entre Caracas y Washington para neutralizar al líder del Tren de Aragua. Pero la historia de Niño Guerrero no puede entenderse sin mencionar el lugar que lo convirtió en una figura clave del crimen organizado regional: la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Durante años, ese centro penitenciario dejó de funcionar como una prisión convencional y se transformó en el principal centro de operaciones del Tren de Aragua, una organización criminal con presencia en varios países de América Latina. Su muerte cierra una etapa, pero deja abierta una pregunta más compleja: ¿cómo un preso común logró construir desde una cárcel venezolana una estructura criminal con alcance transnacional? Para entender quién fue Niño Guerrero es necesario regresar al lugar donde consolidó su poder. Ese lugar es Tocorón. El centro penitenciario de Aragua fue inaugurado en 1982 en las afueras de la localidad de Tocorón, un pequeño poblado del estado Aragua, ubicado a unos 140 kilómetros de Caracas. Originalmente fue concebido para albergar a poco más de 700 internos. Con el paso del tiempo, la población penitenciaria se multiplicó y las condiciones de reclusión se deterioraron, al igual que ocurrió en gran parte del sistema carcelario venezolano. Durante décadas, las prisiones del país enfrentaron problemas estructurales: hacinamiento, escasez de personal, corrupción y una limitada capacidad del Estado para mantener el control interno. En ese contexto surgió una figura que terminó definiendo la dinámica carcelaria venezolana: el PRAN. Los PRANes no eran simplemente líderes entre reclusos, administraban economías ilegales, imponían normas de convivencia, resolvían conflictos y ejercían control sobre funcionarios, custodios y visitantes. El Estado conservaba el perímetro exterior. El poder real dentro de muchos penales quedó en manos de estas estructuras. Niño Guerrero llegó a Tocorón en 2013, después de ser condenado por delitos relacionados con homicidio y tráfico de drogas. Tenía antecedentes delictivos desde su adolescencia y una reputación construida en los barrios del estado Aragua, pero fue en prisión donde consolidó su verdadero poder. Bajo su liderazgo, Tocorón dejó de ser únicamente un centro de reclusión. Se convirtió en el corazón operativo del Tren de Aragua, una organización que había surgido años antes alrededor de trabajadores vinculados a la construcción del ferrocarril entre los estados Aragua y Carabobo. Lo que comenzó como una banda dedicada a la extorsión y al robo evolucionó hasta convertirse en una red criminal con presencia en Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y otros países de la región. Desde Tocorón se coordinaban secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas, minería ilegal y cobros de vacunas. La cárcel funcionaba como un centro de mando desde donde se impartían órdenes y se administraban recursos. Con el tiempo comenzaron a circular imágenes y testimonios que mostraban una realidad difícil de imaginar dentro de un penal. En Tocorón había restaurantes, una discoteca, una piscina, una zona de juegos, espacios deportivos y hasta un pequeño zoológico. Las familias podían permanecer varios días dentro del recinto. Los internos accedían a teléfonos móviles, internet y armamento de alto calibre. Las autoridades reconocieron posteriormente la existencia de túneles y sistemas de vigilancia controlados por la propia organización criminal. El ingreso a ese mundo paralelo tenía un costo. Los reclusos debían pagar una cuota conocida como la causa, un impuesto interno destinado a financiar el funcionamiento de la estructura liderada por el PRAN. Quienes no pagaban podían enfrentar castigos, restricciones o violencia. Durante años, Tocorón operó bajo un modelo de gobernanza criminal tolerado por las autoridades. Distintos investigadores y organizaciones especializadas en crimen organizado señalaron que la estabilidad dentro del penal respondía a un acuerdo tácito.
El Estado reducía los niveles de confrontación directa, mientras los planes mantenían el orden interno. Ese equilibrio permitió que el Tren de Aragua creciera sin obstáculos, mientras millones de venezolanos abandonaban el país impulsados por la crisis económica y social. La organización encontró nuevas oportunidades para expandirse. Las rutas migratorias se convirtieron en corredores para la extorsión, la trata de personas y el tráfico ilegal. En ciudades fronterizas y capitales sudamericanas comenzaron a aparecer células vinculadas al grupo. Las investigaciones en Colombia, Chile y Perú revelaron un patrón común, una estructura flexible, con capacidad para adaptarse rápidamente a distintos territorios y mercados criminales, pero conectada por una misma identidad nacida en Tocorón. La cárcel dejó de ser un lugar de encierro para convertirse en una marca de poder. El crecimiento internacional del Tren de Aragua también aumentó la presión sobre el gobierno venezolano. Los señalamientos de distintos países y organismos internacionales colocaron a Tocorón en el centro de la atención regional. En septiembre de 2023, después de años de denuncias, el gobierno venezolano lanzó un operativo de gran escala para recuperar el control del penal. Más de 11.000 efectivos militares y policiales rodearon la cárcel y tomaron sus instalaciones. Las imágenes de vehículos blindados avanzando hacia el recinto recorrieron el continente. Las autoridades aseguraron haber desmantelado la estructura criminal. Sin embargo, había un problema evidente. Niño Guerrero no estaba allí. Tampoco varios de los principales líderes del Tren de Aragua. Las investigaciones posteriores apuntaron a que los cabecillas habían abandonado el penal antes del operativo. Hasta hoy, las circunstancias exactas de su salida siguen sin estar completamente claras. Dentro de Tocorón, las autoridades encontraron una ciudad construida dentro de la prisión. Recuperaron armas, municiones, motocicletas, equipos de comunicación y espacios recreativos que durante años funcionaron bajo el control del grupo criminal. Las imágenes confirmaron lo que durante mucho tiempo había sido descrito por familiares, periodistas y expertos. La cárcel había dejado de pertenecer al Estado mucho antes de la intervención. Pero el desmantelamiento de Tocorón no significó el fin del Tren de Aragua. Para entonces, la organización ya operaba más allá de los muros que la vieron crecer. Su estructura se había descentralizado y extendido por varios países. La pérdida de su base histórica obligó al grupo a reorganizarse, pero no eliminó las redes construidas durante más de una década. Durante casi 3 años, Niño Guerrero permaneció prófugo. Su nombre apareció en investigaciones internacionales, listas de personas buscadas y expedientes judiciales en distintos países. Estados Unidos ofreció una recompensa por información que condujera a su captura y clasificó al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Finalmente, la búsqueda terminó en Bolívar. Las autoridades venezolanas sostienen que su muerte representa un golpe decisivo contra las estructuras criminales que dirigía. Sin embargo, especialistas en seguridad advierten que las organizaciones transnacionales rara vez desaparecen con la caída de un solo líder. En muchos casos, la eliminación de una figura central abre disputas internas, fragmenta las redes existentes y genera nuevas dinámicas de violencia. La historia de Tocorón obliga a mirar más allá de un nombre. La cárcel no fue solo el refugio de un delincuente, fue el reflejo de un sistema penitenciario que perdió el control de sus propios espacios. Un lugar donde la ausencia del Estado permitió la construcción de una estructura criminal capaz de expandirse por todo un continente. Durante años, miles de personas atravesaron las puertas de Tocorón para visitar a familiares recluidos. Muchas convivieron con una realidad marcada por la extorsión, el miedo y la normalización de un poder paralelo. Mientras tanto, dentro de la prisión se consolidaba una organización que terminaría afectando la seguridad de millones de personas fuera de Venezuela. Hoy, los muros de Tocorón siguen en pie, pero la historia que representan va mucho más allá de una cárcel. La muerte de Niño Guerrero puede cerrar el capítulo de uno de los líderes criminales más conocidos de la región. Lo que todavía permanece abierto es la pregunta sobre las condiciones que hicieron posible su ascenso. Porque el Tren de Aragua no nació de un día para otro, se construyó durante años, a la vista de todos, dentro de una prisión que dejó de ser una prisión. Y esa historia, más que el final de un hombre,
habla de las consecuencias de un sistema que perdió el control mucho antes de intentar recuperarlo.